justamente de la pandemia, de la actualidad, de lo que significan estos números que los damos continuamente, diariamente, pero que nos ayudan a interpretar gente como Martín Barrionuevo, contador, senador por la provincia de Corrientes, que está muy pendiente justamente con todo lo que sucede durante la pandemia y los números. ¿Cómo te va, Martín? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bien, bueno, estábamos observando, viendo los números, siguiendo, por supuesto, cada una de tus publicaciones en las redes, y estamos hablando de un pequeño repunte, de una tercera ola. ¿Cómo lo podemos dimensionar? Hay que seguirlo con atención. En primer lugar, hay un efecto estadístico que tiene que ver con el feriado de la semana pasada. Eso mueve las curvas de 7 días. La verdad es que lo que sí se ve es que se está ralentizando la reducción de casos. Sí, eso es un hecho. Más marcada. Eso es un hecho. Y tiene que ver con el aumento de la movilidad. La mayoría de las restricciones que se habían adoptado se han ido flexibilizando. Estoy hablando en general a nivel país, ¿no? Sí. La mayoría de las restricciones que se habían adoptado se han ido flexibilizando. Hoy el 75% de las escuelas del país tienen clase presencial, por ejemplo. Las actividades económicas que han estado cerradas con una restricción más fuerte de un par de semanas en algunos lugares, hoy ya están bastante más flexibilizadas. Por otro lado, la llegada del frío. El frío es un factor clave. Y en todo esto hay que meter un tema nuevo, pues, que suma en positivo, que es el avance de la vacunación. Bien. Sin el avance de la vacunación, evidentemente, estaríamos hoy en valores récord de casos con los niveles actuales de movilidad y con el frío actual, ¿no? Eso no tengas dudas. Entonces, la vacunación nos está generando un ancla en el crecimiento de casos, pero venía hasta hace poco, entre la reducción de la movilidad y la vacunación, veníamos bajando fuertemente los casos. Hoy hay una reducción en la pendiente. Martín, ¿y por qué no se puede reducir, al menos de manera significativa, no sé si en el detalle se está marcando una reducción, en cuanto a los fallecidos? Es un promedio alto el que estamos teniendo día tras día. Sí, es un promedio alto, cada muerte nos duele, pero está habiendo una marcada reducción de fallecidos. Bien. Que en general la curva de fallecidos se va... Perdón, marcada con respecto a dónde, Martín, porque estamos viendo 600... La semana pasada, por ejemplo, sí. Con respecto a la semana pasada. Es decir, hoy estás con una media de fallecidos cercana a los 480 fallecidos diarios, y la semana pasada esa misma media eran 550, 570. Entonces, la reducción es muy marcada. Ahora, bien, cada fallecido es un drama. Sí, no, seguro. Porque no es un número, no es una estadística. Pero la reducción es marcada y en general ocurre esto. Los casos empiezan a bajar y se empieza a ver en la curva de casos. La curva de fallecidos empieza a bajar más o menos 2 semanas después, pero se informan una semana, 10 días todavía después. Claro. Con lo cual, en las estadísticas que se informan, la curva de fallecidos está empezando a bajar ahora, aunque en la realidad los fallecidos están bajando desde los primeros días de junio ya en el total país. Con respecto a este freno que ha tenido el descenso de casos, ¿por qué es más acentuado en el interior del país que en la zona del AMBA? Digo, cuando siempre la mirada estaba primero en el AMBA, después había una irradiación de casos al interior del país. ¿Parece ser algo inverso en este caso? Yo lo relaciono, pero de vuelta, son hipótesis, sí, y de ninguna manera es la verdad absoluta, ¿no? Pero te doy mi opinión. Lo relaciono a que en el AMBA además del avance de la vacunación, hemos tenido valores récord de manera sostenida de casos y de contagios. Entonces, cuando yo pienso y verifico la cantidad de gente inmunizada que tenemos, no solo sumo a los vacunados, que son muchos más que los contagiados, pero también hay que ver cuántos se contagiaron en los últimos 4 meses. Y la verdad es que en el AMBA hemos tenido valores extremos, también ha sucedido en Córdoba y en el resto del país, pero no de manera tan sostenida. Claro. En el AMBA hemos tenido valores extremos durante 1 mes y medio, 2 meses. Y entonces, por supuesto,
creo que los inmunizados naturales, es decir, los que inmunizados por contagio, que son muchos más que los informados. Claro. Siempre tenemos que entender que no todos se detectan. Entonces, creo que eso también hoy está influyendo a esta altura positivamente en la curva de casos, porque se suma a los vacunados, que por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires ya más del 45% de la población fue vacunada. Es un número muy importante. Buenos Aires es la jurisdicción que más vacunas recibió de parte de Nación respecto del resto del país, por población, ¿no? Y entonces ha avanzado, por supuesto, todavía mucho más que en el resto del país, pero además, como te decía recién, ha tenido muchísimos contagios en los últimos 4 meses. Martín, el tema de la vacunación es importantísimo. ¿Por qué tenemos 5 millones de vacunas sin aplicar de aquellas que están distribuidas? ¿Hay distinta capacidad de vacunación en los distritos? Hay distintas realidades. La Argentina es muy grande, muy diversa. La realidad es que el que no lo entiende es porque no recorrió el país. A ver, yo te hablo de mi provincia, pero llevarlo a la situación local. En Corrientes tenemos 74 municipios, tenemos más de 150 pueblos y tenemos más de 400 parajes. Claro. Quien entienda que las vacunas llegaron hoy a 6 y van a estar aplicadas en los brazos de los correntinos que viven en los parajes de mi provincia, y bueno, evidentemente no entiende nada ni de logística, ni entiende nada de un proceso continuo. Un proceso continuo requiere un stock. Claro. No se puede llevar adelante un flujo sin un stock que lo abastezca. Nunca, de ninguna manera. Nadie puede esperar tener un stock cero porque implica que se cortó el flujo. Claro. Entonces, naturalmente los flujos funcionan con stock. Después hay que buscar optimizarlos a ese stock. Sí, sin duda. Ahora, ¿quién puede opinar de la comodidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que tiene una superficie, claro, una densidad, una complejidad absolutamente distinta a la que te decía recién? ¿Y cómo, nosotros en Corrientes hay parajes a los que tenemos que llegar en canoa, pero eso, o a caballo. Pero eso también marca la realidad, y por ahí se ha dejado de estar mucho, no digo en el caso de Corrientes, sino a nivel general, a nivel global, de ir a buscar, ¿no? Porque mucho se utilizaba la tecnología, mucho se utilizaba la posibilidad de acceder a un turno, a poder ir, cuando por ahí mucha gente, y esto se está observando ahora, cuando se salen a buscar, hay un alto porcentaje de que no tuvieron la posibilidad de inscribirse para ser vacunados. Absolutamente. Bueno, allí tenés problemas. Por un lado, de acceso a la conectividad. Es un punto. Claro. Por otro lado, de la amigabilidad que tiene la gente con la tecnología. Y más aún cuando hablábamos de los rangos mayores de edad. Ahora ya los rangos son menores. Ahora, las cosas tienen que funcionar en paralelo. Porque esto otro que vos decís de salir a buscar es algo que hay que hacer, claro, pero es una especie de, si me permitís el término, un peine fino. Eso no te va a agregar volumen de vacunación, no, te va a agregar calidad de vacunación. Bueno. Nosotros todavía debemos seguir profundizando en el volumen. Tenemos que poder ser capaces de aplicar. En el mes de junio se aplicaron 8.500.000 dosis, es decir, casi el 20% de la población argentina recibió una dosis en el mes de junio, ya sea la primera o la segunda. Casi el 20%, 2 de cada 10 personas. Entonces, en el mes de julio, con una provisión suficiente, seguramente estaremos arriba de las 10 millones de personas que hayan recibido o la primera o la segunda dosis durante el mes de julio. Bueno, tenemos que seguir trabajando. Ahora, ese enfoque masivo no lo vamos a conseguir con el puerta a puerta. El puerta a puerta hay que hacerlo en paralelo. Claro. Pero la masividad viene por este lado. Estamos de acuerdo. Por el lado de las inscripciones, o si no luego, como ya está pasando en muchas provincias, de vacunación ya sin inscripción, vacunación abierta, sin inscripción, que es otro mecanismo que genera entonces esto. Pero la realidad es que yo no veo que estemos hoy en un cuello de botella de vacunación. Todavía no lo tenemos. Si en serio van a llegar en julio 15 millones de vacunas, y bueno, nosotros en julio estaremos aplicando seguramente cerca entre 10 y 12 millones de vacunas. Es un proceso. No veo que tengamos un cuello de botella. Es más,
habíamos alcanzado los 2.300.000 dosis aplicadas en una semana. Luego ese ritmo se redujo porque también se redujo la provisión. Sí. Entonces, si tenemos una provisión continua, tendremos un crecimiento continuo. Si no, como pasa en todo el mundo, no acá en la Argentina, en todo el mundo, uno mira las curvas de vacunación del primer mundo, de Estados Unidos incluso, pero también de la Unión Europea, uno ve que sube y baja porque la provisión es de esa forma. Ahora, estamos en niveles récord de vacunación. La semana pasada, el 5% de los argentinos recibió una dosis de vacuna. Claro. Entonces, es muy difícil ya construir un relato que... ¿Quién no conoce? Pensate vos. ¿Quién no conoce a alguien que se haya vacunado la semana pasada? Sí, eso Yo es. conozco mucha gente, yo soy uno de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil comprar ya este discurso que quieren instalar algunos de que no hay vacuna o que se vacuna lento. Bueno, la verdad es que pónganse a ayudar, empujemos todo del mismo carro. Sí, que es la gran solución, el ¿no? carro, hay que bajarse del carro también. Eso está claro, ¿no? La vacunación es la gran solución y hay que estar buscando de cada lugar en el que se pueda colaborar con este sistema de vacunación y con el plan de vacunación. Martín, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Ha sido un placer. Ha sido un gusto. Hasta luego.